Bien, vamos a abordar el tema sobre qué es mejor o qué deberíamos priorizar cuando de desarrollar masa muscular se trata. Si el hecho de priorizar la técnica y sentir el estímulo en el músculo objetivo o priorizar los kilos ante la sensación de sentir el músculo objetivo, priorizando los kilos totales o las libras que estemos utilizando. Le daríamos más peso a la carga o el kilaje total. Esto aquí hay que diferenciar un poco entre principiantes y intermedios, ¿no? En el caso de personas novatas o principiantes, definitivamente la prioridad y algo que no es negociable es aprender a ejecutar bien el ejercicio. Por lo tanto, la técnica y las sensaciones sí son prioridad, definitivamente. Ahora, en el caso de intermedios, aquí, bueno, aquí ya es diferente porque ya hay un dominio y un trabajo previo de la técnica. Entonces va a llegar un punto donde nos empiece a motivar o emocionar el hecho de levantar más carga. Y es aquí donde se suele llegar a este cuestionamiento de, ¿debería priorizar la técnica o puedo sacrificar un poco la técnica y irme más por levantar o movilizar más carga? Y aquí va a depender completamente, por supuesto, del objetivo, ¿verdad? Porque si mi objetivo es desarrollar masa muscular, bueno, tengo que tomar en cuenta algunos puntos comparado a si mi objetivo es desarrollar la fuerza. Aquí a la hora de en fuerza te interesa mover máximo kilos o carga y puedes modificar muchas cosas como son la técnica, la velocidad de ejecución, porque lo que te interesa al final del día es movilizar el máximo peso posible a como dé lugar. Pero en hipertrofia o en aumento de masa muscular, la situación es distinta y ahora lo vamos a ver un poco más a detalle. Primero, explicar a qué nos referimos con técnica o buena técnica. ¿Qué catalogaríamos como buena o correcta técnica? Pues bien, aquí tenemos varios puntos que nos van a indicar que efectivamente estamos realizando una técnica correcta o adecuada. En primer punto tenemos el rango de movimiento, ¿no? Que me permita trabajar en totalidad del rango de movimiento del ejercicio. La postura, esto también es importante. ¿Qué postura debo de mantener para no comprometer otras estructuras y permitir que el músculo o el músculo objetivo trabaje apropiadamente, ¿no? Como puede ser en un press de banca, al momento de que la barra vaya hacia abajo, retraer las escápulas para permitir una mayor elongación del pectoral. Bueno, este gesto, a esto nos referimos con una buena postura. Contrariamente a ir bajando la barra y protraer las escápulas, acortar el pectoral, bueno, esto no va a permitir un buen trabajo del pectoral y probablemente comprometa la articulación del hombro, ¿verdad? Bien, necesidades, pues como ya lo mencioné, ¿qué pretendo con este ejercicio? ¿Qué quiero desarrollar? ¿Qué quiero estimular? Siguiendo con el ejemplo del press de banca, bueno, mi objetivo es el pectoral, ¿correcto? No el tríceps ni el deltoides anterior. A ver, ¿estos músculos van a estimularse también? Sí, pero no estoy escogiendo un press de banca porque quiera desarrollar más deltoides anterior o más tríceps. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, el control de movimiento, el tempo o la velocidad de ejecución. Si bien es cierto que tenemos evidencia que nos dice que con que tu ejercicio tenga una duración de entre 2 a 8 segundos de ejecución, vas a promover la hipertrofia. O sea, hace que no hay problema en que lo hagas muy rápido o muy lento. Pero esto viéndolo de una manera superficial, porque hacerlo rápido también puede generar alguna molestia a nivel articular. Entonces,
vamos poniendo un punto intermedio, una velocidad controlada, ¿no? Bajo lento, pauso en el punto de máxima dificultad, 1 o 2 segundos y empujo o trato de hacer el movimiento de forma lo más explosiva posible. Pauso nuevamente en la parte inicial del movimiento y desciendo controladamente. Entonces, eso entenderíamos por el control de movimiento, sin dar un número específico de tempos o velocidades de ejecución, ¿no? Sensación del estímulo en el músculo objetivo, ¿no? En este caso, como ya lo mencioné, siento el trabajo, las agujetas posteriormente en el músculo que yo deseaba estimular. Esta interrogante es importante porque habría que analizar la técnica y decidir si quizá cambio de ejercicio, ¿no? Aquí habría que revisar si es un tema de postura, si es un tema de cargas. Se vuelve un poco más compleja esta parte, ¿no? En ese sentido. Pero sí es importante al final del día que si tú estás trabajando un ejercicio con la intención de trabajar, por ejemplo, nuevamente, press de banca, con la intención de trabajar el pectoral y terminas sintiendo más el deltoides anterior o los tríceps, puede que sea un tema, quizá un agarre muy cerrado, quizá abrir un poco más, un tema de movimiento de escápulas, hacia dónde estás dirigiendo la barra. Habría que ver también estos detalles, ¿no? Para sentir el trabajo verdaderamente donde yo lo estoy requiriendo. Y bueno, vamos al primer punto que es priorizar la carga, ¿no? Y aquí, ah, siendo claros con que nos interesa y siendo muy específicos con que lo que nos interesa o la adaptación deseada es aumentar la masa muscular, nos cuestionaríamos, y yo te invito a cuestionar lo siguiente. ¿Vale la pena más carga? Y aquí tendríamos que analizar, ¿no? El músculo objetivo y la adaptación deseada. Entonces, quiero desarrollar masa muscular y mi objetivo, ahora vamos a pasar una sentadilla, ¿no? Mi objetivo es el cuádriceps. Ok, entonces, si yo puedo mover a 30 kilos por lado a 8 repeticiones, respetando la intensidad que me está pidiendo mi programa, 2 o 3 RIR, vamos poniendo un ejemplo, y solo bajo hasta 90 grados, no hay problema, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo quiero desarrollar glúteos, aductores eh, y claro, también cuádriceps, ¿no? Y entonces aquí ya me tendría que cuestionar, porque con 30 kilos por lado, mi rango de movimiento no puede superar los 90 grados. Entonces, probablemente aquí tenga que reducir la carga. Quizá en lugar de 30 por lado, probablemente fueran 20 por lado, ¿no? Por poner un ejemplo. O 25 por lado. Y ya con 25 por lado puedo hacer 8 repeticiones, pero rompiendo los 90 grados, pasando a hacer una sentadilla ATG o una sentadilla profunda, quizá con 20 kilos pueda hacer una pausa en la parte de mayor dificultad, tenga menos molestias articulares. Y es donde me lleva al punto 2, ¿no? Si por mover 60 kilos estoy sacrificando rango de movimiento, pero me interesa cuádriceps, no hay problema, ¿verdad? Ratio estímulo-fatiga, es decir, al movilizar más carga, empiezo a sentir molestias en la rodilla, ¿no? En la sentadilla. Entonces aquí ya es como que vale la pena. Postura y control. Bajo muy rápido. Quizá meto más cadera cuando estoy abajo. Compenso con algún otro movimiento, gesto o grupo muscular. Aprovecho el rebote. Entonces, esto lo tendríamos que analizar. Si en cambio con 20 kilos, como ya lo mencioné, no hay dolor articular, tengo un rango de movimiento completo, siento el estímulo en el cuádriceps, glúteo e incluso el aductor también, hago un descenso controlado,
subida explosiva y me ofrece la intensidad que estoy buscando, que en este caso 8 repeticiones a 2 a 3 en reserva. Y aquí ocurre un dato muy curioso, que lo vamos a revisar un poco ya en el caso práctico con respecto a la intensidad. Esto está muy interesante, porque recordemos que para ganar masa muscular, lo que nos interesa es entrenar cercanos al fallo. Por eso menciono, si tu objetivo es cuádriceps, estás sacrificando rango, pero se está llevando un buen estímulo con la sentadilla a 90 grados con 30 kilos, con más carga, y no tengo molestias a nivel articular, es decir, mi ratio estímulo-fatiga es bueno, me recupero bien, no compenso con algún otro movimiento o grupo muscular, adelante, ¿no? No habría tanto problema. Pero en el momento que por meter más y más carga paso a sacrificar también mi ratio estímulo-fatiga, mi postura, mi control, aquí ya va cambiando, ¿no? Aquí sí ya es como de, bueno, como que no está convirtiéndose en algo muy bueno en ir agregando kilos y kilos por no más. Entonces pasamos a el caso práctico. Y bien, aquí un caso personal, ¿no? Anteriormente yo realizaba los fondos con aproximadamente 60 libras, no, aproximadamente 65 libras, 65 libras. Y ok, como pueden observar, que es en el punto número 1, 65, 60 libras más o menos. Mi rango era menor, aprovechaba el rebote porque pues me costaba esa carga y en algunas sesiones tenía una presencia de dolor a nivel articular en el hombro derecho, el cual se disipaba muy pronto, incluso en el mismo día se iba la molestia y dejaba de 2 a 3 en reserva. Después, analizando un poco, y es que, a ver, probablemente 90 grados sean suficiente para estimular el pectoral, ¿ok? Ir más allá puede que algunos piensen que no tenga sentido, pero en realidad sí es interesante porque voy a involucrar más músculos. En este caso, el deltoides anterior va a recibir una mayor elongación y el tríceps también va a tener va a tener que realizar una mayor extensión de codo a la hora de empujar y llevarme hacia arriba. Entonces, voy a tener un ejercicio que pues me va a brindar un estímulo más completo a diversos grupos musculares. Lo voy a aprovechar mejor, ¿sale? Entonces, ¿por qué no me quedo con la primera? Había presencia de dolor, estaba sacrificando el control y la postura, y al final no estaba teniendo muy buenas sensaciones en el pectoral, pese a que estaba cumpliendo con la intensidad, 2 a 3 repeticiones en reserva. Y eso es muy interesante. ¿Por qué ocurría esto? Sencillo. Al acortar el rango de movimiento, voy a poder mover más kilos. Por lo tanto, es más probable que llegue al fallo utilizando más carga, pero pues como va a ser un rango corto, va a costar relativamente menos, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo un menor recorrido. En cambio, en la segunda imagen tuve un mayor rango de movimiento y ahí ya trabajé con 50 libras. Tuve que quitarle aproximadamente 15 libras, restarle 15 libras, unos 7 kilos más o menos. Hubo un descenso más controlado. Incluso pude realizar una pausa de 1 a 2 segundos en la porción de máxima elongación y esto es importante porque tenemos evidencia que respalda al hecho de que cuando estamos sometidos a una elongación bajo carga, un concepto que se conoce como tensión activa, se ha encontrado que es en este punto y bajo estas condiciones que se ha observado un mayor potencial en cuanto a desarrollo de hipertrofia, ¿no? Entonces, es algo que me interesa. Hacer una pausa en el punto de máximo elongación, que en este caso abajo es cuando el pectoral y el deltoides anterior se encuentran más elongados, por lo tanto, me voy a beneficiar de ello, ¿no? Un poco, pero me voy a beneficiar.
Hubo una notable reducción del dolor articular, es decir, ya no me dolió el hombro derecho. Por lo tanto, el ratio estímulo-fatiga fue más positivo. Entendamos el ratio estímulo-fatiga como el resultado en cuanto a cansancio, fatiga que me da un ejercicio, ¿no? Entonces hubo una mejor recuperación y sobre todo, eh, observemos la intensidad. Sigue siendo la misma, pero porque sigue siendo la misma y con menos carga, sencillo, hay un mayor rango de movimiento y hay una pausa en la porción inferior, entonces todo esto agrega un poco más de dificultad en sí al ejercicio sin necesidad de agregar o añadir más carga. Entonces, como pueden ver, no se trata de simplemente elegir si técnica o carga. Debemos buscar un equilibrio entre estas dos y sobre todo tomar decisiones que mejor o mayores beneficios me ofrezcan a mis objetivos. Entonces, es importante analizar y tener esto en cuenta, ¿no? Porque aunque parece algo que no tiene importancia, son detalles que como entrenadores, preparadores físicos, nos diferencian del resto, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta, tener un análisis de mi cliente, de mi asesorado, para guiarlo de la mejor forma. Si tienen alguna duda, siéntanse con completa libertad de mandarme mensaje por Instagram y con mucho gusto les voy a responder. Puedo hacerlo mediante un formato de historias para que se comparta con toda la comunidad y aportar algo, ¿no? Entonces, ha sido un gusto y esperen próximamente más contenido, ¿sale?